Bien, hermanos, Mateo capítulo 5, verso 43. Mateo 5, verso 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Un autor dijo de este pasaje que es la sección central y más famosa del Sermón del Monte. Es indudablemente cierto que ningún otro pasaje del Nuevo Testamento que contenga una expresión tan concentrada de la ética cristiana de las relaciones personales. Para cualquier persona normal, este pasaje describe el cristianismo esencial en acción. Y hasta la persona que no pisa jamás el umbral de la iglesia sabe que Jesús dijo estas cosas, y muy a menudo condena a los cristianos profesantes por quedarse muy cortos en el cumplimiento de estas demandas. Hermano, es indudable que este pasaje que hemos leído es una demanda que nuestro Señor hace, que nos desafía, que nos conmueve, que mueve todos los cimientos de nuestra práctica cristiana. Cristo nos manda amar a nuestros enemigos. Cristo dice que yo debo amar a aquellos que nos hacen mal, aquellos que nos tratan mal, aquellos que nos hacen daño. Y para nadie es un secreto que nuestra tendencia natural no es amar a aquel que nos trata mal, sino a tomar venganza. Como vimos la semana pasada, en la ocasión anterior, nuestro Señor demanda que nosotros no tomemos venganza contra aquellos que nos hacen mal, pero aquí nuestro Señor va más allá y nos pide no solamente que no tomemos venganza, sino que amemos a aquellos que nos tratan mal. Así que en este texto que hemos leído, en estos versículos, Cristo nos desafía a manifestar que somos diferentes al mundo, amando a nuestros enemigos. Cristo nos desafía a manifestar que somos diferentes al mundo, amando a nuestros enemigos. Ahora, ¿qué implica este desafío de Cristo, hermano? ¿Qué implica este desafío de Cristo? En primer lugar, amar a nuestros enemigos implica un cambio sobre quién es nuestro prójimo. Implica un cambio de mente acerca de quién es nuestro prójimo. En este pasaje nuestro Señor comienza diciendo nuevamente, usando una expresión que ha venido recalcando una y otra vez: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y es interesante recalcar, hermano, por última vez, que nuestro Señor no está contraponiendo su enseñanza a la enseñanza del Antiguo Testamento. No, Cristo no está haciendo esto. Él está contraponiendo su enseñanza a la interpretación que los maestros judíos
daban al Antiguo Testamento o algunas enseñanzas del Antiguo Testamento. Así que ellos enseñaban todo lo contrario a lo que era el espíritu del Antiguo Testamento. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, se da cuenta que la primera parte de lo que Cristo dice aquí era un mandamiento bíblico, estaba en la ley. Dice nuestro Señor, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Eso es correcto. Así está en Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice nuestro Señor, no te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Así reza Levítico capítulo 19, versículo 18. Ahora bien, la segunda parte que nuestro Señor cita, y aborrecerá a tu enemigo, no formaba parte de la ley, no era un mandamiento bíblico. Así que uno dice, ¿y de dónde esta gente sacó esta enseñanza? ¿De dónde ellos extrajeron esta interpretación? ¿Cómo ellos estaban enseñando que tú debías amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo? Bueno, el tema es que cuando los escribas y los fariseos leían el Antiguo Testamento y llegaban a esta sesión de Levítico, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ellos se decían, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, ellos limitaban el significado de la palabra prójimo a mi hermano israelita. Los demás no son mi prójimo. Así que ellos tenían una interpretación muy estrecha. Todo aquel que no era mi prójimo, por lo tanto, debía ser odiado. Los judíos tenían un refrán muy famoso que decía, si un judío ve a un gentil caer en el mar, bajo ningún concepto lo sacará de allí. Está escrito, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Pero ese hombre no es tu prójimo. Dice Martin Lloyd-Jones. Ellos enseñaban entonces a los judíos a amar a los judíos, pero que a los demás tenían que considerarlos no solo como extraños, sino también como enemigos, llegando incluso a indicar que era su derecho y deber odiar a toda esa gente. Sabemos por la historia el odio y resentimiento que dividía al mundo antiguo. Los judíos consideraban a los demás como perros, que muchos pensaban que honraban a Dios despreciando a todos los que no eran judíos. Ahora, si ellos hubieran leído atentamente en las Escrituras, si hubieran leído atentamente en el Antiguo Testamento, se hubieran dado cuenta que esa era una enseñanza errada. Dios en ninguna parte en la ley había mandado eso, todo lo contrario. En Éxodo capítulo 23, versos 5 y 6, dice de la manera siguiente, si encontrares el buey de tu enemigo, o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda. Antes bien le ayudarás a levantarlo. Nosotros vemos que esta cuestión de quién es mi prójimo era toda una inquietud que tenían los judíos. En Lucas capítulo 10 hay una parábola allí en el versículo 25, 10:25, y solo vamos a leer unos pocos versículos. Dice, he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le di,
y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Respondiendo Jesús, versículo 29, pero él le dijo, queriendo justificarse a sí mismo: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, entonces le narra la parábola de el buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Todo aquel con quien yo me encuentre, sea de mi parcela o no, sea de mi nación o no, todo aquel con quien yo me encuentre que esté en una necesidad. Todo el mundo con quien yo me encuentro, que estoy en la disposición de, que está en necesidad, y yo puedo suplir esa necesidad, ese es mi prójimo. Ese es mi prójimo. Así que ellos habían tergiversado esta enseñanza acerca de quién es mi prójimo. Y este desafío de Cristo de amar a nuestros enemigos, hermanos, implica un cambio de mentalidad acerca de quién es nuestro prójimo. En segundo lugar, también implica, amar a nuestros enemigos implica desear y procurar el bienestar de aquellos que nos hacen mal. Versículo 44. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Como dije anteriormente, Cristo había dicho en los versículos anteriores: si alguien viene donde ti y quiere violentar algún derecho tuyo, dice Cristo, no le devuelva con más violencia. Si alguien te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Cristo está diciendo: no devolvamos mal por mal. Pero aquí Cristo dice que a nuestros enemigos debemos dar un paso más adelante, y Él nos manda a hacerle bien. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. San Agustín dijo en cierta ocasión que muchos hemos aprendido cómo ofrecer la otra mejilla, pero no sabemos cómo amar a aquel que la golpeó. Muchos hemos aprendido a poner la otra mejilla, pero no hemos aprendido a amar a aquel que la golpeó. ¿Cómo hemos de manifestar amor hacia nuestros enemigos? Cristo dice, en primer lugar, que debemos bendecir a los que os maldicen. Bendecir significa, hermanos, hablar bien de alguien, de elogiar. Cuando hablamos a nuestro enemigo, debemos contestar sus maldiciones con palabras cortés, con palabras amistosas, sin responder a sus ultrajes con ultrajes. Debido a que tenemos un nuevo corazón, no debería de salir de nuestro corazón palabras de maldición, porque como dice nuestro Señor, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga a la vez. Así que debido a la nueva naturaleza que ha sido implantada en el cristiano, el Señor nos manda a responder con bendición a aquellos que nos maldicen. Si alguien le vocea una grosería, usted ha sido capacitado por la gracia de Dios, no solamente para quedarse callado, sino para bendecir a aquellos que le maldicen. En segundo lugar, haced bien a los que os aborrecen. No es suficiente con usted bendecir a los que lo maldicen. No es suficiente hablar agradablemente a nuestros enemigos. También debemos hacerle bien, dice nuestro Señor.
haced bien a los que os aborrecen. ¿Recuerdan ese pasaje de Romanos que citábamos en nuestra ocasión anterior? Romanos capítulo 12, versículo 20. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Lo interesante del caso es, hermano, es que esta cita Pablo la toma de Proverbios, como vimos, que estaba en el Antiguo Testamento. Y era una verdad que aquellos maestros judíos conocían, que debemos tratar bien a aquellos que nos tratan mal. Amar a vuestros enemigos era una enseñanza que estaba en el Antiguo Testamento. Y nuestro Señor continúa diciendo que debemos orar por lo que os ultrajan y os persiguen. Comentó un siervo de Dios que fue perseguido por los nazis, Dietrich Bonhoeffer, como muchos lo conocen. Él dijo: esto es lo sumo. En la oración nos ponemos al lado del enemigo. Estamos con él, junto a él, en favor de él, delante de Dios. Además, si la oración de intercesión es la expresión de amor que tenemos, también es un medio para incrementar nuestro amor. Alguien pregunta, dice él, ¿qué orar por nuestros enemigos? Y Jesús contesta más adelante en el Padre Nuestro, que Dios sea atesorado en sus vidas, que Cristo reine en sus corazones, que ellos amen hacer la voluntad de Dios, que Dios supla sus necesidades, que los perdones y que los libre de las garras del maligno. Dice él, eso tú puedes orar por tus enemigos. Cualquiera podría preguntarse cuando lee entonces lo que Cristo dice aquí, bueno, pues yo simplemente lo que tengo que hacer es que si alguien me vocea una grosería, decirle que Dios te bendiga. Yo simplemente lo que tengo que hacer es hacerle cosas buenas a aquellos que me tratan mal. Ahora, hermano, si nosotros leemos atentamente, Cristo no está diciendo hazle cosas buenas a aquellos que te tratan mal. Cristo está diciendo, pero yo os digo, ¿qué cosa? Amad a vuestros enemigos. Obviamente ese amor se manifiesta como bendiciendo a aquellos que nos maldicen. Ese amor se manifiesta haciéndole bien a aquellos que nos aborrecen. Ese amor se manifiesta orando por aquellos que nos ultrajan. Ahora, Cristo no está diciendo simplemente, hazle cosas buenas y ya. Cristo nos está diciendo, amad a los que os aborrecen. Dice Donald Carson, cualquiera puede amar simplemente con hacer. Pero a lo que Cristo se está refiriendo aquí, hermano, no es a eso. Primero a los Corintios capítulo 13, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hermano, Cristo no te está diciendo, ama a tu enemigo haciéndoles cosas. Y que usted le diga a alguien, el Señor te bendiga, aunque por dentro usted está diciendo, ojalá y te lleve el diablo. ¿Por qué? Porque el amor debe ser sin fingimiento. Cristo no nos está diciendo que le mostremos un amor fingido. Cristo, y ahí está lo grande de esta demanda, está diciendo que debemos amar a nuestros enemigos. Tú puedes entregar todos tus bienes, hermano, para darle de comer a los pobres. Tú puedes hacer muchas buenas obras. Puede inclusive entregar tu cuerpo para ser quemado, y si no tiene amor nada te sirve. Alguien puede decir, míralo ahí. ¿Qué muestra más grande de amor? Alguien que está dispuesto aún a consumirse a sí mismo.
Y Cristo dice a través del apóstol Pablo, tú puedes hacer todo esto y si no tiene amor, de nada sirve. De nada sirve. Hermano, cualquiera le puede decir hola a un enemigo. Cualquiera le puede decir que Dios te bendiga. Cualquiera le puede dar un plato de comida. Cualquiera puede balbucear en una oración diciendo de manera genérica, Señor, perdona a mi enemigo. Pero el Señor está diciendo aquí es que nosotros debemos amarle. Que un discípulo de Cristo ama a su enemigo. Ahora, hermano, cuando nosotros vemos esto, nosotros sabemos que esto no es nada fácil, que esto no es nada sencillo. Y es por eso que este Sermón del Monte es una unidad. Si usted puso mucha atención a las bienaventuranzas, se da cuenta que en las bienaventuranzas Cristo comienza describiendo cómo debe ser el carácter de un cristiano, de un hijo suyo. Él es alguien completamente diferente al mundo. Él es alguien que es manso. Él es alguien que es misericordioso. Hermano, es alguien a quien Dios, en quien Dios ha hecho una obra en su corazón, alguien a quien Dios ha transformado. Es alguien a quien Dios por su gracia ha capacitado. Y Él puede actuar de manera diferente al mundo, como vamos a ver ahora en tercer lugar. Este desafío de Cristo implica, de amar a nuestros enemigos, implica tener unos valores completamente diferentes a los valores del mundo. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Hermano, Cristo nos está diciendo aquí, ustedes deben ir más allá que lo que hacen las personas que no conocen a Dios. Gentiles y publicanos. Los primeros eran considerados, los publicanos eran considerados como traidores a la patria. Mucho se ha hablado, especialmente de Zaqueo y de los cobradores de impuestos. Mucho se ha hablado acerca de ellos, cómo ellos extorsionaban y cómo se veían como vendidos al imperio romano. Así que ellos eran considerados traidores a la patria y prácticamente nadie quería saber de ellos por extorsionadores. Eran considerados, los gentiles eran considerados entonces como inmundos. Ya vimos anteriormente que eran considerados como perros, como escoria. Pero esas personas viles, dice nuestro Señor, esas personas despreciables, ellos tenían sus amistades también. Ellos disfrutaban de sus amistades. Y ellos tenían personas con quienes ellos se relacionaban y se saludaban unos a otros. Dice el Señor, el saludo, cualquiera saluda. Cualquiera da un saludo. Al que me cae bien, yo le doy un saludo. Pero Cristo nos está diciendo aquí que si saludamos solo a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros hermanos cristianos, no somos mejores que los cristianos, que los no cristianos, porque ellos se saludan entre sí. Es más, dice John Stott al respecto, el amor paternal, el amor conyugal y el amor de amigos, todos ellos, como bien sabemos, son la experiencia común de hombres y mujeres que no conocen a Cristo. También los publicanos
Y los recaudadores de impuestos, debido a su extorsión, tenían reputación de codicia, pero ellos amaban a quienes lo amaban. Y Cristo nos está diciendo, ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes deben tener una justicia que vaya más allá. ¿Recuerdan cómo dice nuestro Señor cuando estaba hablando acerca de la luz del mundo? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestra buena obra y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una de las razones, hermano, por las cuales el mundo no siente nuestra sal ni nuestra luz, es porque el mundo no se impacta con nosotros, porque somos demasiado normales. ¿Y qué hace que usted venga y salga por ahí y salude a un amigo suyo? ¿Qué impacto causa eso? Ahora, si usted saluda a un enemigo y alguien sabe que ese es enemigo suyo, ya eso causa un impacto. Ya eso llama la atención. Y eso es lo que Cristo está diciendo, que sus hijos, que aquellos que se llaman ser discípulos de Él, deben ser esencialmente diferentes. Hermanos, la gracia de Dios debe capacitarnos para amar a nuestros enemigos. Se cuenta que uno de los padres de los 5 misioneros que fueron al Ecuador a trabajar entre los indígenas Aucas en el año 1956, al enterarse de la tragedia en la cual su hijo murió en manos de estos indígenas, él elevó una oración al cielo y dijo: Señor, déjame vivir lo suficiente como para ver a estos amigos que mataron a nuestros hijos sean salvos, para que pueda extender mi brazo alrededor de ellos y entonces decirles que lo amo porque ellos aman a mi Cristo. Hermanos, solo la gracia de Dios puede capacitar a una persona que acaba de enterarse que su hijo ha sido muerto por mano de otro, para él expresar una expresión como esta. Hermano, ¿cree que Jesús nos está diciendo aquí que nosotros debemos bendecir a nuestros enemigos, aunque en nuestro corazón nosotros le estamos deseando maldición? No, hermano. ¿Cree que Jesús nos manda a orar por perdón a nuestros enemigos, aunque en realidad nosotros no deseamos perdonarle? No, hermano, Cristo nos manda a mostrar un amor, unos valores diferentes a los valores del mundo. Cristo nos está mandando, hermano, a morir a nuestro propio yo. Cristo nos está mandando a morir a nuestro propio egoísmo, a nuestro orgullo. Cristo está tratando en este pasaje con nuestro carácter. Cristo te está diciendo que tú no puedes reaccionar como reacciona alguien que no es mi discípulo, alguien que no me conoce. Tú debes reaccionar de manera diferente porque tú eres manso, porque tú eres misericordioso. Porque lo primero que ha pasado en ti cuando yo vine en tu vida es que tú moriste a ti mismo. Y si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Hermano, en cuarto lugar, esta demanda de Cristo de amar a nuestro enemigo implica imitar el carácter de Dios. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos,
que hace llover sobre justos e injustos. Versículo 48. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermano, hasta aquí nosotros hemos visto, en primer lugar, que el cristiano es alguien que sabe tratar con las ofensas o está capacitado para tratar con las ofensas. Eso es lo que Cristo nos ha estado mostrando. El cristiano es alguien, por lo tanto, que tiene su carácter bajo control. Me hizo cualquier cosa y yo, ¿qué es lo que pasa? No. Tiene un carácter bajo control, manso, eso es lo que significa. El cristiano es alguien completamente distinto del no creyente. Cristo nos dice, ¿qué hacéis de más? Si solamente saluda a los que te saludan, ¿qué hacéis de más? Si ama a los que te aman, ¿qué hacéis de más? No, eres completamente distinto. Y aquí Cristo va más allá y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Uno de los ejemplos que se nos da aquí es que nos da Cristo, es el ejemplo de Dios hacia los rebeldes, hacia los impíos que no conocen de Dios. ¿Por qué yo debo amar a los enemigos? ¿Por qué yo debo bendecir a los que me maldicen? ¿Por qué yo debo hacerle bien a aquellos que nos hacen mal? ¿Por qué yo debo orar por aquellos que me aborrecen? Dice nuestro Señor Jesucristo aquí, porque eso es lo que Dios hace con sus enemigos. ¿Qué es lo que Dios hace con sus enemigos? Bueno, nuestro Señor nos está diciendo aquí que Dios hace salir su sol, versículo 45, para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Lo que nuestro Señor está diciendo aquí, ¿tú sabes qué? Cuando sale el sol, no sale nada más para los buenos. Y fíjense el énfasis, que hace salir su sol. Él no está diciendo que hace salir el sol, no, que hace salir su sol, ese es Él. Y Él en su gracia común, en su condescendencia, hace que el sol salga para buenos y para malos. Cristo no hace distinción y dice, déjame mandarle el sol a estos que son mis hijos, que son cristianos, y a aquellos que vivan en la oscuridad, aquellos que vivan en tinieblas, esos impíos. Cuando llueve, hermanos, no cae un chorrito de agua aquí, y a ese que es un impío no le cae agua. Cuando está lloviendo no cae agua en la finca del cristiano para que sus productos crezcan y produzcan, sino que también cae en la del impío, en la del rebelde, de aquel que no conoce de Dios. Dios lo trata con misericordia, Dios lo trata con bondad. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, y es lo que Él está diciendo que nosotros, el ejemplo que nosotros debemos de imitar. ¿Por qué debemos amar a nuestro enemigo? Porque eso es lo que Dios hace. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él hace llover sobre justos e injustos. Dios llega hasta sus enemigos y le ayuda a suplir sus necesidades de alimento y de agua. Dios no espera hasta que ellos se arrepientan. Cuando te arrepientas, impío, hijo del infierno, entonces voy a hacer que el sol salga sobre ti y que caiga la lluvia. No, Dios no hace eso, hermano. Entonces lo que el Señor está diciendo es, tú no debes hablarle a tu enemigo o hacerle bien cuando él venga donde ti y te diga, mira, perdóname. Yo sé que me equivoqué.
Yo sé que no debí hablar acerca de ti como yo hablé. Yo te he hecho mucho daño y yo estoy arrepentido. No, hermano. Lo que Cristo nos está diciendo aquí es que Dios no actúa así. Y en consecuencia, sus hijos no debemos actuar así. Hermano, y aunque esto implique una lucha en nuestro corazón, esta es la manera en cómo nosotros debemos vivir. Esta es la manera en cómo nosotros debemos vivir. Sigue diciendo el pasaje que nosotros debemos ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Versículo 48. ¿Qué significa esto, hermano? Este texto, de manera resumida, lo que nos está diciendo no es que nosotros debemos llegar a la perfección de Dios. Es que nosotros, nuestro amor, en cuanto al amor, nosotros debemos actuar de la misma manera que Dios actúa. Debemos ser perfectos en dos aspectos. En primer lugar, no limitando nuestra bondad y misericordia hacia nuestros amigos y familiares solamente, no. Sino manifestando ese amor hacia todas las personas, porque eso es lo que Dios hace. Él hace llover sobre justos e injustos. Él hace que el sol salga sobre buenos y malos. Y segundo, ser perfecto significa no contentarnos con meros actos externos, sino amando como Dios de corazón. Fíjense que alguien puede decir, mire, hermano, ¿y cómo usted me puede decir que yo ame a alguien que yo no siento amar? Pero justamente lo que el Señor está haciendo aquí es contrastando la actitud de uno cristiano con lo que debe ser la de un cristiano. ¿Qué es el aborrecimiento? Es un sentimiento malvado. Y Cristo dice aquí que aquellos que te aborrecen, tú debes amarlo. Tú debes amar a tu prójimo, aunque él te aborrezca. Los maestros judíos decían, debemos aborrecer a nuestros enemigos. Cristo dice, no, debemos amarlo. Debemos amarle. Un autor dijo que devolver mal por bien, alguien que no hizo un bien, usted le devolvió mal, dice eso es diabólico. Devolver bien por bien es humano. Me hiciste un favor, te lo pago con otro favor. Ahora, devolver bien por mal, eso es divino. Hermano, y a eso es que Dios nos llama, a manifestar ese mismo tipo de amor. Devolver bien por mal. Hermano, quiero concluir con algunas aplicaciones. En primer lugar, tengamos sumo cuidado en interpretar la palabra de Dios correctamente. El problema de estos maestros judíos fue que ellos, a causa de sus pasiones corrompidas, sacaron falsas conclusiones de la palabra de Dios y tomaron un mandamiento bíblico para justificarse a sí mismos. Nosotros corremos el riesgo de hacer lo mismo, de querer usar la palabra de Dios para justificar cualquier actitud impía de parte nuestra. Cuando nosotros no queremos confrontar nuestro propio corazón, la tendencia pecaminosa de nuestro corazón, y podemos hacer
una mala interpretación de un pasaje de la palabra de Dios. Por eso es que es importante, hermano, a qué iglesia yo voy. Es una iglesia que enseña la palabra de Dios, es una iglesia que interpreta la palabra de Dios correctamente. Por eso es que es importante que yo lea la palabra de Dios, pero más importante, por eso es que es importante que usted invierta tiempo y recursos para estudiar de manera concienzuda la palabra de Dios para que la interprete correctamente y no llegue a conclusiones erradas, porque puede estar cavando su propia condenación. En segundo lugar, decía el doctor Martin Lloyd-Jones que la manera de tratar a las personas no puede depender de lo que ellos son o de lo que nos han hecho. La manera de tratar a las personas no puede depender de lo que ellos son o de lo que nos han hecho. Tú no conoces a ese hombre, es tipo un perro, un ogro. Nadie se le puede acercar. Y nos prejuiciamos a veces con personas que ni siquiera hemos tratado. Pero aún te haya tratado mal, tu actitud hacia ella no puede depender de lo que él es, ni de lo que te ha hecho, decía el doctor Martin Lloyd-Jones. En tercer lugar, hermano, nosotros no podemos salir de aquí en esta mañana sin llevar una pesada carga sobre nuestros hombros. Alguien aquí tiene un jefe, un vecino, un compañero de trabajo que le hace la vida imposible. Y es nuestro deber, es tu deber, es mi deber, hermano, como hijo de Dios, salir a partir de ahora con una actitud de hacer lo que Dios nos manda en este pasaje, de amar a tu enemigo, de hacerles bien, de orar por ellos. Y en último lugar, hay amigos aquí. Nosotros hemos leído aquí que el Señor en su gracia, en su misericordia, hace salir su sol sobre malos y buenos. Que Él hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Él muestra su misericordia hacia ti cada día, cuando Él debería condenarte. Él ha decidido tratarte con gracia, amigo. Él ha decidido mostrarte misericordia. Pero tú sabes que es lo más interesante, amigo, que está aquí en esta mañana. Cristo no solamente hace salir el sol y caer la lluvia. Él no solamente te alimenta, te sustenta y te mantiene con salud. Él fue más allá de ahí. Y Él envió a su propio Hijo a morir por sus enemigos. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos dice la palabra de Dios que fuimos reconciliados cuando aún éramos sus enemigos. Si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con su Hijo Jesucristo. Él fue más allá y murió en la cruz por ti, amigo. Murió en la cruz para perdonar tus pecados. Y tú tienes la oportunidad, tú tienes la bendición en esta mañana de poder entrar a vivir esta vida que Dios demanda aquí. Tú no puedes vivir esto. Hermano, nosotros sin la gracia de Dios no podemos vivir esto. Es por eso que nosotros necesitamos la gracia de Dios cada día. Es por eso que necesitamos día a día, cuando tú te levantas, nutrirte con la palabra de Dios, tener comunión con Dios. Porque ninguna de estas cosas nos van a salir de manera natural. Ninguna de estas cosas. Necesitamos de su gracia, necesitamos de su ayuda, necesitamos de su bendición para poder vivir así. Oremos.